El 25 de enero de 2025, William Spear, un recluso condenado a muerte en Texas, se enfrentó a la muerte no una sino dos veces, de un asesino adolescente a un asesino en prisión, y luego al momento en que creyó que la mano de Dios intervino en su destino, que llevó a Spear a una vida de violencia y la fe lo preparó verdaderamente para enfrentar el veredicto final. En el video de hoy, exploraremos la última comida que eligió, hasta las últimas palabras pronunciadas, antes de que terminara su vida. La historia de William Spear está entrelazada con las vidas de dos víctimas que cruelmente se llevó. La primera víctima fue Jerry Collins, un veterano de la Marina, a quien Spear asesinó en 1991 cuando Spear tenía solo 16 años. Jerry Collins, el padre del amigo de Spear, fue asesinado a tiros en su casa en el área de Houston. El dolor de la familia Collins permanece hasta el día de hoy. Su hijo, Mike, compartió: "Mi papá era un gran hombre y le dispararon a quemarropa. Mi papá se perdió el nacimiento de sus nietos y bisnietos, se perdió que mi hermana se convirtiera en maestra y que mi hermano me salvara la vida del cáncer". La segunda víctima fue Gary Dickerson, un compañero de Spear. Dickerson fue asesinado en julio de 1997, dentro de la prisión. Un acto que Spear admitió fue para unirse a la pandilla de la mafia de la prisión de Texas. Christina Harris, la hija de Sammy Martin, la hermana de Gary Dickerson, expresó la conmoción y el dolor de su familia al enterarse de la repentina muerte de su tío. Dos vidas fueron arruinadas, dejando cicatrices que nunca sanarán para sus seres queridos. William Spear, de 49 años en el momento de su ejecución programada, no es ajeno al sistema judicial de Texas. Nacido en 1975, la infancia de Spear fue descrita como problemática, incluyendo supuestos abusos físicos y sexuales, aunque los fiscales negaron estas afirmaciones. Comenzó su camino criminal muy temprano. A los 16 años, Spear mató a Jerry Collins, un crimen que lo envió a prisión con una sentencia de por vida. Sin embargo, en lugar de reformarse, Spear se sumergió más profundamente en el mundo criminal dentro del entorno carcelario, que convirtió a un adolescente en un asesino y luego siguió cometiendo crímenes en prisión. Fue el entorno o un pasado oscuro lo que moldeó a un William Spear violento. La ola de crímenes de William Spear comenzó en 1991. A los 16 años, Spear cometió un robo a mano armada y mató a Jerry Collins, un veterano de la Marina, en su casa en el área de Houston. Spear disparó a Collins hasta matarlo. Este caso llevó a Spear a ser sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, la historia violenta de Spear no se detuvo ahí. En julio de 1997, mientras cumplía su condena por el asesinato de Collins, Spear nuevamente asesinó a Gary Dickerson, un compañero de Spear. Spear admitió este acto como un intento de unirse a la pandilla de la mafia de la prisión de Texas. Spear explicó su motivo: "Cuando te metes en la vida de pandillas, haces cosas en esta vida. Siempre hay una regla no escrita. Cuando te piden que hagas algo, si no lo haces, te puede pasar a ti". Este segundo asesinato colocó a William Spear en el corredor de la muerte, revelando un lado brutal e imprudente de él, que llevó a Spear a continuar por un camino de violencia, incluso cuando estaba tras las rejas y no tenía nada más que perder. Tras el asesinato de Gary Dickerson en julio de 1997, un evento horrible dentro de la prisión, un entorno supuestamente estrictamente controlado hasta el último centímetro cuadrado, la investigación se llevó a cabo con la máxima velocidad y urgencia. Para las autoridades, un asesinato ocurrido dentro de los muros de la prisión no era solo un delito grave, sino también un desafío directo a la seguridad y el orden de todo el sistema correccional. Los investigadores de la prisión y las unidades de la Policía Federal coordinaron acciones de inmediato. Acordonaron rápidamente la escena del crimen, recolectando meticulosamente la evidencia física. Esto incluyó examinar la escena, buscar armas, si las había, rastros de sangre, huellas dactilares y cualquier detalle que pudiera proporcionar pistas. En un entorno carcelario, las declaraciones de los testigos también se recopilaron sistemáticamente, entrevistando a otros reclusos presentes cerca de la escena, a los oficiales correccionales y a cualquier persona con información relevante. La naturaleza controlada del entorno carcelario, en contraste con el crimen exterior, a veces ayudó a la investigación. El número limitado de sospechosos potenciales, la vigilancia constante y los sistemas de información internos redujeron rápidamente el grupo.
No pasó mucho tiempo antes de que la evidencia y el testimonio señalaran rápida e innegablemente a William Spear como el principal perpetrador. Pudo haber testimonios de otros reclusos que presenciaron o sabían sobre el plan de Spear, o pistas de comunicaciones secretas relacionadas con la entrada a la pandilla. Dada la naturaleza particularmente grave del cargo de asesinato mientras estaba encarcelado, un acto que no solo se cobró una vida, sino que también mostró un desprecio absoluto por la disciplina y la ley dentro del lugar de ejecución, las autoridades no perdieron el tiempo. El expediente de Spear, su historial criminal, incluido el asesinato de Jerry Collins, junto con la evidencia recién recopilada, formaron un caso sólido. Fue rápidamente procesado una vez más. Este proceso fue bastante sencillo, ya que Spear ya estaba dentro del sistema legal, y la evidencia en su contra, especialmente su admisión de motivo para unirse a la mafia de la prisión de Texas, se fortaleció. La naturaleza especial y el peligro del acto hicieron que la investigación y el enjuiciamiento de Spear fueran una prioridad principal, con el objetivo de enviar un mensaje claro de que la violencia en prisión no sería tolerada. Surge una gran pregunta. ¿Pensó Spear realmente que podría escapar a las consecuencias legales de este segundo acto brutal, especialmente cuando ya estaba cumpliendo una cadena perpetua? Quizás, en el mundo de las pandillas de la prisión, creyó que este acto le traería poder y protección, o simplemente que no tenía nada más que perder y aceptó todos los riesgos. O quizás, no previó que matar a alguien en prisión lo llevaría a una sentencia aún más dura que la cadena perpetua. La pena de muerte. Un camino sin escape. El juicio de William Spear por asesinato mientras estaba encarcelado tuvo lugar en 2001. Spear fue procesado por cargos de asesinato de su compañero de prisión, Gary Dickerson. La fiscalía argumentó fuertemente, enfatizando la brutalidad del acto y el motivo de Spear: el deseo de unirse a la mafia de la prisión de Texas. Mientras tanto, la defensa trató de presentar argumentos atenuantes, citando la difícil infancia de Spear, incluido el supuesto abuso físico y sexual. Sin embargo, el fiscal desestimó estas acusaciones, argumentando que no eran suficientes para justificar las acciones de Spear. El 25 de enero de 2001, el tribunal condenó a William Spear a muerte. Este fue el veredicto final por su serie de crímenes. La reacción de las familias de las víctimas, como Christina Harris, mostró una mezcla de dolor y esperanza de justicia. Pero, ¿esta sentencia de muerte traerá realmente paz a los que quedan? ¿Y es la respuesta final para los crímenes de Spear? La fecha de ejecución de William Spear se fijó para el 25 de enero de 2025 en Texas mediante inyección letal. Antes de la ejecución, eligió 3 elementos para su última comida: papas fritas, sopa y un vaso de Coca-Cola. Sin embargo, solo unas horas antes de que se le inyectara, ocurrió un acontecimiento inesperado. El Tribunal de Apelaciones Penales de Texas ordenó una suspensión de la ejecución. Fue un shock. Me sorprendí mucho, dijo Spear cuando recibió la noticia. Antes de este momento, Spear había experimentado una transformación significativa en prisión, convirtiéndose en un evangelista religioso y ganando un gran número de partidarios que solicitaron su clemencia. Cuando se le preguntó si estaba listo para morir, Spear dijo con confianza: «Ciertamente lo estoy. Creía que su fe en Dios lo preparó para ese momento. Sé que cuando me duerma y me despierte, me despertaré con el sonido de una trompeta y escucharé al Dios Todopoderoso». Un detalle notable es que Sammy Martin, la hermana de Gary Dickerson, habló por teléfono con Will Spear una semana antes de fallecer repentinamente el día después de la fecha de ejecución programada originalmente de Spear, 26 de octubre. Christina Harris, su hija, dijo. Ella dijo que él le había expresado que su perdón era lo que lo preocupaba, así que ella estaba muy contenta de haber podido dárselo. Para Spear, la ejecución detenida se debió a la intervención divina. ¿Fue esta supervivencia de último minuto una oportunidad para él de expiar, o solo una prolongación de una sentencia destinada? El caso de William Spear plantea preguntas profundas sobre la justicia, la rehabilitación y el sistema legal. ¿Qué llevó a Spear a convertirse en un asesino en serie? ¿Y cuál es el significado de su cambio espiritual en prisión para las víctimas y la sociedad? El dolor de las familias de Jerry Collins y Gary Dickerson sigue siendo un conmovedor recordatorio del costo de la violencia. La suspensión temporal de la pena de muerte, basada en alegaciones de que los fiscales no presentaron pruebas adecuadas de la infancia abusiva de Spear durante el juicio de 2001, ha desatado una controversia sobre la imparcialidad del sistema. Spear cree que no importa dónde esté un hombre, puede encontrar un cambio. Si Dios puede cambiar a este tipo de aquí, Dios puede cambiar a cualquiera.
Si la apelación tiene éxito, Spear tendrá que vivir el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. Un precio que dice, les debo a las familias de esas víctimas. Este caso no es solo una historia de crimen y castigo, sino también un diálogo sobre la posibilidad de redención, perdón y las lecciones que la sociedad necesita aprender de tales tragedias. ¿Qué piensas sobre el viaje de William Spear? ¿Y es una vida dedicada a la expiación, la verdadera justicia por lo que ha causado? Este caso no es simplemente una historia de crimen y castigo, es un diálogo profundo e inquietante sobre la capacidad humana para el cambio, el significado de la redención y el incómodo equilibrio entre justicia y misericordia. La trayectoria de vida de William Spear nos obliga a enfrentar preguntas difíciles. ¿Puede una persona que ha quitado vidas redimirse verdaderamente? ¿Borra una transformación genuina el peso de las acciones pasadas o simplemente coexiste con ellas en tensión? De una juventud problemática a un hombre que encontró la fe tras las rejas, el viaje de Spear nos invita a considerar si las prisiones deben ser únicamente instituciones de retribución o si también deben ofrecer la oportunidad para el juicio moral y el renacimiento espiritual. No solo fue un asesino convicto, sino también un mentor para reclusos más jóvenes, un hombre que hablaba de perdón y alguien que creía, quizás sinceramente, que Dios había intervenido para ofrecerle una oportunidad más, si no de libertad, sí de redención. Para las familias de Jerry Collins y Gary Dickerson, el dolor sigue siendo irreversible. Ninguna cantidad de remordimiento o despertar espiritual puede traer de vuelta a sus seres queridos. Y sin embargo, incluso en medio de su dolor, algunos han encontrado la fuerza para perdonar, un gesto que complica y profundiza nuestra comprensión de la justicia. Entonces, ¿qué es la justicia en un caso como este? ¿Es la ejecución de un hombre que cometió crímenes incalificables, o el peso de por vida de la culpa que debe llevar al despertarse cada mañana sabiendo el dolor que ha causado? ¿Es una vida pasada en una celda de prisión, dedicada al arrepentimiento y al servicio a los demás, verdaderamente un castigo menor, o podría ser la sentencia más dura de todas? La historia de William Spear no ofrece respuestas fáciles. En cambio, nos deja con un inquietante enigma moral. Si la redención es real, ¿qué les debemos a quienes la buscan? Y lo que es más importante, ¿puede la sociedad abrazar tanto la responsabilidad como la gracia sin comprometer ninguna de las dos? Ahora te planteamos la pregunta a ti. A tus ojos, ¿qué es la verdadera justicia para un hombre como William Spear? ¿Una vida dedicada a la expiación satisface las exigencias de la moral y la ley? ¿O algunos crímenes simplemente están más allá de la redención?